Claro. No hace nada. Bueno, pero, marica, pero así no se dando vueltas, creo que hacemos dar vueltas. No llegará a nada. No llegará a nada. John Jairo, por favor, apagar el micrófono. Sí. Buenas tardes, señores estudiantes. Buenas tardes. ¿Qué lee, por favor, en la pantalla? Superficies de rodadura en Ok. adoquines de concreto. Vamos a esperar unos minuticos más, por favor. Hay 19 estudiantes. Por favor, que ingresen los demás. Ya he superado este impasse, entonces, por favor, esperemos unos 5 minutos más para que ingresen los demás.
Muy buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a comenzar la clase. ¿Cómo han estado? Muy buenas tardes, ingeniero. ¿Bien y usted? Bien, bien. Me disculpan, ¿no? Por este impasse. Lo que pasa es que la universidad ya nos quitó el aula Zoom. Entonces, me la prestó el ingeniero Luis Alejandro. Entonces, por eso son los inconvenientes. Espero que en la próxima clase ya no los haya. Entonces, vamos a comenzar. Esta es una clase bien interesante. Vamos a ver lo referente a las superficies de rodamiento en adoquines, o sea, de pavimentos articulados. Este es el único pavimento que lo podemos transportar. Después les digo por qué. No lo podemos llevar. Al final les digo por qué. Bueno, recordándoles a ustedes, pavimento articulado, pavimentos de adoquines de concreto, está constituido por las siguientes capas. Una capa de rodamiento, constituida por adoquines, lleva esos adoquines una capa de asiento, es una capa de arena que va entre 4 y 5 centímetros de arena suelta. Y tenemos una base y también parte de este material, si queremos, lo podemos reemplazar por una subbase. ¿Ok? O sea que puede tener capa de rodamiento, base y subbase. O puede tener simplemente, tal como lo ven en la diapositiva, la capa de rodamiento y la base. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Quién no ha entendido la estructura de un pavimento en adoquines de concreto? Ok, sigamos entonces. Bueno, vamos a ver la construcción. La construcción la podemos hacer de una manera artesanal, entre comillas, o de una manera más técnica, ¿no? Veremos las dos. Pero en todo caso, ya sea artesanal o entre comillas, o de manera más técnica, de manera más rápida, tenemos que seguir los mismos pasos. Debemos de garantizar el mismo control de calidad. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conseguirnos 3 listones. Uno, el que le estoy marcando, y los otros en este sentido, o sea, 3 maderas. El espesor, ¿cuál va a ser? Este espesor, ¿cuál va a ser? El espesor de la capa de la arena suelta. O sea que va a oscilar entre 4 y 5 centímetros. Generalmente va a ser un espesor de 5 centímetros. De 5 centímetros. ¿Para qué nos sirven estos listones? Estas maderitas que colocamos. Para poder colocar la capa de arena suelta. Vamos a partir de que la capa de base ya está construida, ya cumple con las especificaciones. Entonces, vamos a colocar un listón en este sentido y otro listón al frente. Colocamos la arena y con el tercer listón vamos a enrazar. De esa manera nosotros vamos a construir nuestra capa de arena suelta, ojo, nuestra capa de arena suelta. Por lo general, la longitud de estos listones son de 3 metros, por lo general, de 3 metros. El sentido de avance en la construcción del pavimento es de aquí para acá. De aquí para acá. Una vez de que nosotros hemos colocado la capa de arena suelta, retiramos los listones. Los retiramos e indudablemente donde se quitó el listón hay que llenarlo de arena, porque está prácticamente es lo que dejó la huella del listón. Entonces le colocamos arena a los lados y vamos colocando los adoquines de aquí para acá. Siempre pisando, el obrero tiene que estar pisando sobre los adoquines, más no sobre la arena. Entonces el sentido de avance de aquí para acá. La construcción puede ser carril por carril o simultáneamente los 2 carriles. Esto lleva en gustos. Simultáneamente los 2 carriles en este sentido de avance. El obrero, para ir colocando los adoquines, va pisando sobre los adoquines que va colocando. Ojo, la capa de arena debe de ser suelta, no la deben de estar pisando.
porque la estarían compactando. Después de colocados los adoquines, compactamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien que no haya entendido, por favor? Listo. Estos adoquines tienen que ir confinados. Tienen que ir confinados los adoquines, porque si no se confinan, con el paso de los vehículos, la capa de rodadura se va a desbaratar, para que me entiendan. Ese confinamiento puede estar dado por andenes, por muros, por estructuras ya construidas, o si no le construimos un bordillo de este tipo, ¿verdad? En la cual 15 centímetros como mínimo, el bordillo debe de estar penetrado en la base. 15 centímetros, por lo menos. Y la longitud del bordillo son 45 centímetros. O sea que nos debe de quedar de esta forma. Este es el bordillo. En un ancho más o menos, díganse ustedes, entre 10 y 15 centímetros. Una profundidad, vuelvo y repito, de 45 centímetros y que por lo menos quede enterrado, para que me entiendan, 15 centímetros como mínimo. Este es el confinamiento que le debemos de dar nosotros a los adoquines de manera lateral. Si ya tiene andenes, no hay necesidad de los bordillos, porque el confinamiento ya lo producirían los andenes. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bueno, entonces, veamos la literatura. Todas las estructuras de confinamiento, bordillos, cunetas, andenes, estructuras de drenaje, muros, jardineras, etcétera, deben quedar listas antes de proceder a colocar la capa de arena. O sea, que primero colocamos el confinamiento y luego colocamos la capa de arena. Deben estar elaboradas con concreto de buena calidad, de 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es la resistencia del concreto. Y deben de penetrar al menos 15 centímetros dentro de la base del pavimento para considerarse como confinantes. Entonces, primero construimos el confinamiento. Ese confinamiento por lo menos debe de estar enterrado en la base como mínimo 15 centímetros. Y una vez construido el confinamiento, colocamos la capa de arena. La capa de arena, vuelvo y repito, la colocamos después de haber colocado el confinamiento. ¿Quién no ha entendido, por favor? Bueno, para pendientes longitudinales mayores al 8%, como estos dos casos que tenemos, debemos de colocarle un confinamiento en sentido transversal. Aquí lo vemos. Confinamiento en sentido transversal, confinamiento, confinamiento, confinamiento. Y confinamiento. ¿Cada cuánto? Cada 100 metros. Irlo confinando para pendientes fuertes. Si las pendientes son menores del 8%, no hay necesidad de confinar de manera transversal. Ojo, no hay necesidad de confinar de manera transversal. El confinamiento sería de manera que longitudinal. Aquí lo vemos. Este es el confinamiento que me refiero transversal. ¿Cuándo lo hacemos este confinamiento transversal? Cuando las pendientes longitudinales son mayores al 8%. Son mayores al 8%. Ese confinamiento también debe de penetrar, por lo menos, debe de penetrar 15 centímetros por debajo de la base. 15 centímetros por debajo de la base. Deben de ir conjuntas, ¿no? Más o menos juntas, fíjense, juntas, ¿cada cuánto? Cada 40 centímetros, ¿verdad? Aquí hay un detalle
que hay que colocar unos tubitos, ¿verdad? En PVC de media pulgada. Esos son lagrimales, ¿no? Por ahí es por donde va a ayudar al drenaje del pavimento. Drenaje del pavimento. Y también vemos que hay una varilla de 1 pulgada, que es para ir uniendo los confinamientos, para ir uniendo estos confinamientos. Entonces, este es el confinamiento, vuelvo y repito, que se coloca de manera transversal, cada 100 metros. ¿Cuándo? Cuando la longitud, perdón, cuando la pendiente es mayor del 8%. Entonces, aquí lo vemos. A pendientes mayores del 8%, en sentido longitudinal, colocamos nosotros esos confinamientos transversales. ¿Cada cuánto? Cada 100 metros. Cada 100 metros. Para este caso, ¿verdad? Colocamos aquí, confinamiento aquí, a los 100 metros otro, pero si ahí está, por decir esta grada, colocamos otro confinamiento aquí, y si continuamos. Ojo con esto si aparecen esas graditas, ¿verdad? Porque aquí ya no se cumplirían los 100 metros. Quedaría una distancia más corta, pero hay que colocar confinamiento transversal, porque aquí es el final de la pendiente y acá es el inicio de la otra pendiente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Cuando hay cunetas, ojo, esto es para el drenaje nomás. Cuando hay cuneta, como en este caso, el adoquín tiene que sobresalir por lo menos 1.5 centímetros. 1.5 centímetros. Porque con el paso de los vehículos, esto se va a ir compactando, entonces el adoquín se va a ir enterrando. Entonces, imagínense si ustedes en la construcción lo dejan al ras de la cuneta. Con el tiempo se asienta el adoquín y no va a tener por dónde evacuar el agua. No va a tener por dónde evacuar el agua. Entonces, para drenajes, en este caso, que ustedes se encuentren con una cuneta, el adoquín debe de quedar por encima 1.5 centímetros. Entonces, ustedes en construcción deben de calcular esta altura. O sea, ¿a qué altura deben de dejar la base? Calculando con la capa de asiento, que por lo general son 5 centímetros de capa de arena suelta que al compactarse van a quedar entre 3 y 4 centímetros. Más el espesor del adoquín, para que hagan el cálculo ustedes, para que cuando coloquen ustedes el adoquín y su capa de asiento les quede el adoquín por encima del drenaje 1.5 centímetros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, fíjense que la capa de asiento, como lo vamos a ver más adelante, la capa de arena suelta varía entre 4 y 5 centímetros. Por lo general se le coloca 5, ¿no? Para el ejemplo que les traigo aquí, le han colocado una capa de arena suelta de 4 centímetros, que al compactarse va a quedar en 3. Va a quedar en 3. Entonces, todo ese cálculo tienen que hacerlo, ¿verdad? Tienen que hacerlo para saber hasta qué altura debe quedar la base, más con la capa de asiento ya densificada, más el adoquín, quede 1.5 centímetros por encima de la cuneta. Por encima de la cuneta. Vuelvo y repito, eso cuando hay cunetas. De lo contrario, no. De lo contrario, no. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces dice, previo al inicio de la construcción, se debe evaluar para el espesor de la capa de arena elegida, para el espesor, ya sea 5 o 4 centímetros de arena elegida. ¿Cuánto se va a reducir por compactación? Entonces, por lo general, si ustedes colocan 4 centímetros, eso les va a quedar en 3 cuando se compacte. Por lo general, se reduce a 1 centímetro. Para que lo tengan en cuenta. Adicionalmente, a esta cantidad se le debe sumar entre 10 y 15 milímetros, que debe sobresalir los adoquines de las estructuras de drenaje. Dicha suma debe ser la cantidad que debe sobresalir de dichas estructuras en el momento de ser colocadas antes de la compactación.
antes de la compactación, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver la capa de arena. La capa de arena. Ok. Bueno, generalmente la capita de arena suelta que nosotros colocamos, ojo, capa de arena suelta, varía entre 4 y 5 centímetros. Entre 4 y 5 centímetros. Al compactarse, esto se va a reducir indudablemente. Esta capita de arena puede quedar, si han colocado 4, va a quedar en 3 centímetros. Si han colocado 5, por lo general va a quedar en 4 centímetros. Ojo a esto no se debe de hacer. O sea, utilizar arena para, mejor dicho, corregir la falla que se tuvo en la base. Ojo. La base tiene que llegar hasta aquí, el material de base tiene que llegar hasta aquí, y no voy a utilizar arena para rellenar, para dejarla a nivel. Eso no se debe de hacer. La capa de base debe de llevar su nivel. Su nivel, debe de llevar su cota. Bueno, ¿qué arena voy a utilizar? Es una arena gruesa. La capa de asiento es una arena gruesa, ya vamos a ver la granulometría. Entonces, arena la tamiza por un angeo de 2×2, ¿verdad? Por un angeo de 2×2. La cernimos. Esta es la granulometría que ustedes deben de exigir para la capa de asiento. Esta es la arena. El PASA 200, ojalá, como máximo, el 3%, ojalá 0. Ojalá 0, que no tenga finos. No sé. Esta es la arena, su granulometría que debemos exigir para la capa de asiento. Entonces, la granulometría para la capa de arena debe estar dentro de los límites fijados. El contenido de material que pasa el tamiz número 200 debe ser el menor posible, preferiblemente 0%, y no debe superar el 3%. Aquí le está diciendo, no superar el 3%. RD 32.5 y R. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Profe, y para las especificaciones de la base, ¿serían las mismas de los otros pavimentos? Las de la base son las mismas de un pavimento de concreto hidráulico. Está. Entonces aquí vemos la construcción. Aquí lo vemos más en detalle. ¿Cómo vamos a construir la capa de arena suelta? Utilizamos 3 listones de 3 metros más o menos. 2 colocamos a los lados. Y el tercero nos sirve para enrazar la arena. Entonces colocamos la arena y enrazamos en este sentido. No como dice acá, haciendo el listón de esta forma, no. ¿Verdad? Simplemente lo pasa. Lo pasa. Y ahí han formado ustedes su capita de arena suelta. ¿Qué espesor? Va a oscilar entre 4 y 5 centímetros. Entre 4 y 5 centímetros. O sea, el espesor del listón. El espesor del listón. Bueno. Para colocar los adoquines, hay que pisar no en la arena, sino sobre los adoquines que se van colocando. Para ello es recomendable colocar un tablón, ¿verdad? Para pisar sobre él. Y vamos colocando los adoquines. Cualquier imperfección que tenga la capa suelta, la capa de arena suelta, con un rastrillo aflojamos la arena y la volvemos a enrazar. Aflojamos la arena y volvemos a enrazar. ¿Cómo colocamos los adoquines? Entonces, nos vamos a valer de unos tablones, como el que ven aquí. Y los colocamos sobre los adoquines.
sobre los adoquines. Esos tablones nos van a servir también para que puedan por ahí andar las carretillas, ¿verdad? Andar las carretillas. Ojo a lo que digo. Los adoquines se colocan estando la capa suelta. He visto cómo construyen mal esta capa suelta. La compactan. Antes de colocar los adoquines, compactan la capa. No. La capa debe de estar suelta. Se compacta después de colocar los adoquines. Después de colocar los adoquines. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Muchas veces el obrero templa unos hilos, ¿no? Que le sirven de guías. Tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal. Para irse guiando, ¿verdad? ¿Con qué fin? Es con el fin constructivo, ¿no? De llevar un nivel, de ir llevando un nivel. Ok, ¿cómo colocamos el adoquín? ¿Cómo colocamos el adoquín? En primer lugar, las dimensiones del adoquín, por lo general, son de tales dimensiones que el obrero lo pueda levantar con una mano. ¿Verdad? Ese es el tamaño del adoquín. Que el obrero lo pueda levantar con una mano. ¿Cómo se coloca el adoquín? Fíjense, de la parte de arriba lo resbala hacia abajo. Ojo. Vean, fíjense, coloca el adoquín y lo arrima al otro adoquín. Lo arrima y lo resbala. Y lo deja caer. Vuelvo y repito. Toma el adoquín, lo coloca en la parte superior y lo resbala. Ahí va formando unas juntas. Entre adoquín y adoquín va formando unas juntas. Hay adoquines que tienen unos resaltos por aquí, unos bordecitos que sobresalen, y ese es el que le da el espesor a la junta. Entonces se lo arrima y como ya tiene ese sobresaliente, por decirlo así, entonces es el que va conformando la junta. Este no lo tiene, como se pueden dar cuenta, no los tiene, no los tiene. Pero pueden haber adoquines de ese tipo. Pueden haber adoquines de ese tipo. La junta debe de estar más o menos. Debe de ser muy pequeñita la junta entre adoquines, unos 2 milímetros, ¿verdad? Máximo 5, que yo diría mucho. ¿Con qué fin? Hay que dejar una junta porque luego vamos a llenar con arena. Las juntas que van dejando los adoquines las vamos a llenar de arena, pero una arena más fina que la que se colocó de asiento. La arena es diferente a la de asiento. Es una arena más fina. Es una arena más fina. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Entonces, vuelvo y repito, las juntas que se van formando tienen que ser muy pequeñitas, alrededor de los 2 milímetros. Hay algunos adoquines, vuelvo y repito, que tienen unos separadores. Por aquí al medio trae un separador, entonces ese separador ya me va formando a mí la punta, me va formando la punta. Ok, entonces, a ver, la literatura, ¿qué dice? Para que haya una adecuada transmisión de carga entre adoquines, la junta debe ser lo más pequeña posible. Ojo, pero sin que desaparezca. Con un ancho tal que se pueda llenar con la arena de sello. Entonces, las juntas hay que sellarlas con arena, con una arena más fina que la que se utilizó en la capa de asiento. Entonces recomiendan que esa junta sea lo más fina posible, ¿verdad? Lo más pequeñita posible, alrededor de los 2 milímetros. Hay ciertos adoquines que ya vienen con los separadores. Entonces el separador ya nos da la junta, ya nos va formando la junta entre adoquín y adoquín. Los adoquines con separadores generan automáticamente una junta igual al espesor de los mismos, o sea, al espesor del separador. Por lo general, entre 2 y 3 milímetros.
Por ahí debe de andar la junta, entre 2 y 3 milímetros. Cuando la junta supera 5 milímetros, hay que reorganizar los adoquines, uno a uno, sin llegar a cerrar, pues habría que separarlos con un panoso. O sea que no es aconsejable juntas demasiado anchas. Ojalá que estén entre 2 y 3 milímetros, lo más pequeña posible, ¿verdad? Pero de todas formas hay que dejarle junta para luego sellar esas juntas con arena fina. Cuando vamos en pendiente, entonces, colocamos los adoquines de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y los vamos ajustando, ¿verdad? Aquí con un mazo de caucho los vamos golpeando y los vamos ajustando. Fíjense acá, yo he visto trabajar estas máquinas, ¿no? Acá es de mayor rendimiento, colocan 1 metro cuadrado. Esta maquinita que ustedes ven, agarra 1 metro cuadrado de adoquines y va colocando. Pero para poder trabajar la máquina deben de estar colocados los adoquines arrumados de tal forma que hagan una columna de 1 metro cuadrado. Y va cogiendo diámetro cuadrado y los va colocando. Esto es más rendidor. Mucho más rendidor. Listo. Ahora sí veamos los patrones, las figuritas que nosotros podemos hacer. Las figuritas. Nosotros podemos hablar de adoquines peatonales y de adoquines vehiculares. O sea que la resistencia de un adoquín peatonal es diferente al del vehicular. O sea, el peatonal tiene menor resistencia. En cambio, el vehicular tiene una mayor resistencia. Ojo a eso. Los adoquines peatonales son diferentes en cuestión de resistencia al vehicular. Cuando estamos adoquinando vías peatonales, pueden darle cualquier figura. O sea, pueden ir conjuntas, ¿verdad? En sentido longitudinal, de esta forma. En el vehicular esto no se les va a permitir. Ojo a esto. No puede haber en el vehicular que vayan formando juntas de tipo longitudinal, o sea, paralelo al eje de la vía. No, porque se sueltan los adoquines. No. En los peatonales se les admite este tipo de juntas, sí. Aquí tenemos unos patrones que ustedes pueden utilizar, unas figuritas para que me entiendan cómo se van colocando los adoquines. Veamos el vehicular. Ojo a esto, ¿verdad? Ojo a esto. Cuando se trata de adoquines rectangulares, como el que ven a la izquierda, no pueden formar esta forma. Juntas longitudinales continuas, así no. Ojo a esto, no. No pueden haber juntas longitudinales, o sea, paralelas al eje de la vía. Esto no se hace. Lo que se debe de hacer es esto. Se coloca el adoquín en forma perpendicular al eje de la vía. Como se pueden dar cuenta ustedes aquí, no forma junta longitudinal, vean. No forma una junta longitudinal continua. Eso es lo que hay que evitar. Y cuando hay cambio de cruce, cuando hay cambio de dirección, hay que hacer esto. No debe de llevar el mismo patrón. O sea, esto no lo puedo prolongar de esta forma. No. Debo de cambiar el patrón de colocación del adoquín. Esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Simplemente la junta longitudinal se ha formado aquí. Y colocamos en este sentido. Igualmente, perpendicular al eje de la vía. Acá, perpendicular al eje de la vía. Eso me permite que no hayan juntas longitudinales continuas, como esto de acá. Esto no se debe de hacer. Ojo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eso para adoquines rectangulares. Entonces, para tráfico vehicular en adoquines tipo 1, no se dejan juntas continuas, ojo, no se dejan juntas continuas en sentido de la circulación.
En el caso de adoquines en hiladas, estas deben quedar perpendiculares al sentido de circulación, por lo cual habrá que cambiar la dirección del patrón cuando haya cambio de dirección de la vía, lo que les acabo de indicar. Los cambios de dirección se deben hacer siempre generando una línea recta en un tramo y luego ajustando el segundo contra el primero, pero sin ningún tipo adicional de confinamiento. Esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Adoquines rectangulares perpendiculares al eje de la vía. En cambio de dirección, también de la misma forma. No llevar el mismo patrón así. No. Hay que cambiar esta forma. Esto es lo correcto. Para adoquines que no son rectangulares, fíjense acá, esto no se hace. Ustedes deberían seguir, por decirlo así, el mismo patrón del rectangular. Este es el del rectangular, ¿verdad? Cuando no es rectangular, no hay que hacerlo así. Lo pueden hacer de esta forma. Con esto, cuando el adoquín no es rectangular, se forma trabado, fíjense. Y aquí tampoco están formando ustedes puntas longitudinales. No están formando en sentido de la circulación. Y acá no hay necesidad de cambiar el patrón, sino que ustedes continúan con el mismo patrón, porque esto, la forma que tiene el adoquín, ya les garantiza una trabazón entre adoquín y adoquín. Entonces, les vuelvo a indicar. Esto para adoquín rectangular. Fíjense que aquí cambia el patrón. No sigue así, continuo. Cambia. En cambio, cuando no es rectangular, puede llevar el mismo patrón. Se lo colocas de esta forma, sin formar juntas longitudinales, pero puede continuar con el mismo patrón en la otra dirección. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, para tráfico vehicular en adoquines tipo 2, se debe tratar de que las hiladas queden perpendiculares al sentido de circulación, pero no se debe cambiar el sentido, no se debe cambiar el sentido del patrón de colocación cuando cambia el alineamiento de la vía, lo que les acabo de indicar. Como principio de colocación, las unidades siempre se deben colocar de a dos y de lado, y nunca metiéndolas dentro de huecos dejados por otras unidades, pues esta actividad es poco eficiente en tiempo. Ok. Aquí les da algunos patrones, ¿verdad? Aquí hay muchos patrones, aquí en forma de escalera, acá en forma de punta de lanza. Entonces ahí les va diciendo el orden en que toca ir colocando los adoquines. Esto los maestros de obra ya son unos expertos, ¿no? Ya son expertos, como los van colocando para ir formando las diferentes figuritas. Este es el que más se acostumbra, espina de pescado. El patrón de espina de pescado. Para adoquines rectangulares, puede ir alineado con el eje de la vía o inclinado, sin cambio en curvas o esquinas. Cuando se utiliza en forma de espina de pescado, aquí va formando la espina de pescado. Va formando la espina de pescado. Puede ir alineado con el eje de la vía, puede ir inclinado, ¿verdad? Como quieran. Fíjense. Estas son formas de espina de pescado, el más acostumbrado. Fíjense que no va formando juntas longitudinales, va entrelazando así, va amarrado, ¿verdad? Entre adoquín y adoquín se van amarrando ellos. Este es el más utilizado, el espina de pescado. Entonces dice, el patrón de espina de pescado se considera como universal e isotrópico, es decir, no importa cómo vaya colocado sobre el plano. Nunca deja juntas continuas de más de 30 centímetros en adoquines. Nunca deja más de 30. Aquí lo vemos. Nunca va a dejar más de 30. Esto es lo que deja máximo. Aquí una juntica de 30, máximo.
pero no las hace continuas, no las hace continuas. Lo mismo acá, una juntica máximo 30, pero nunca la deja continua. Por lo general se coloca alineado a 45 grados con respecto al eje de la vía. Como principio de colocación, las unidades siempre se deben colocar de A2 y de lado, y nunca metiéndolas dentro de huecos dejados por otras unidades, pues esta actividad es poco eficiente en tiempo. Ok. Aquí tenemos el patrón. La espina de pescado puede ser a la derecha o a la izquierda. Fíjese, aquí está a la derecha. A la derecha, y acá la pueden hacer a la izquierda. Eso va en gustos. Generalmente el más acostumbrado es a la derecha, que vaya formando la espina de pescado a la derecha. Ok. Indudablemente van a haber sitios donde no alcanza un adoquín completo. Entonces hay que partirlo ese adoquín para colocar en los sitios donde no alcanza el adoquín completo, para ir ajustando, ¿no? Para ir confinando estos adoquines. Pero por lo menos en el borde hay que dejar unos 2 milímetros para poder ahí colocarlo y poder también colocarle arena, para poder colocarlo. Porque si lo dejan a un tamaño muy justo, ¿verdad? Van a tener inconvenientes en colocar este pedazo de adoquín. Para esos pedazos, ¿qué es lo que hay que hacer? Pueden utilizar ustedes cincel, pueden utilizar una cizalla o una cortadora, de acuerdo a lo que tengan, ¿verdad? De acuerdo a lo que tengan. Vamos a ver ahora sí el sellado de los adoquines y la compactación. Ya han colocado ustedes los adoquines. Ya han colocado los adoquines. Han colocado la arena fina. Compactamos. Entonces, fíjense lo que les acabo de decir. La capa de arena para sentar los adoquines está suelta. Los adoquines se colocan encima de la capa suelta de arena. Luego compactamos. Ojo, no compactar la capa de arena suelta. Ojo, no compactar. Lo he visto que lo hacen hasta ahora. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Lo que necesitamos nosotros es que esa capa suelta, que luego cuando coloque el adoquín y compacte, que se agarre por abajo. Por eso se llama capa de asiento, ¿verdad? Entonces, esa arena que he colocado ayuda a aferrarlo por la parte inferior, ¿verdad? Se va a meter en las juntas de la parte inferior. Y luego, las de la parte superior, colocamos arena más fina para el sello. ¿Qué máquina vamos a utilizar? Una vibrocompactadora pequeña. No vamos a colocar un compactador grande porque puede romper los adoquines. Es una placa vibradora, ¿verdad? Donde le damos unas pasadas en un determinado sentido y siempre medio adoquín traslapando la compactación. Medio adoquín siempre traslapando para la compactación. Y este es el sentido de la compactación. Entonces, se debe recorrer todo el pavimento en una dirección antes de iniciar la compactación en la dirección perpendicular. Es fundamental traslapar cada recorrido con el anterior para evitar escalonamientos. En adoquines de 6 centímetros de espesor se deben emplear placas vibrocompactadoras pequeñas para evitar fracturarlos por impacto. Ojo, no se puede utilizar un compactador pesado porque pueden romper los adoquines. Ojo, cuando se está compactando, hay que llegar hasta la compactación hasta 1 metro, ¿verdad? Esta partecita no se compacta porque aquí está todavía sin confinar. Cuando ya coloquemos el resto de adoquines, entonces avanzamos con la compactación. No se compacta hasta aquí, hasta el extremo, porque va a haber inconveniente porque todavía no está confinado, ¿no? No está confinado por acá.
Los adoquines que estén despicados, por decirlo así, entonces hay que reemplazarlos, ¿no? Hay que reemplazarlos, hay que quitarlos y hay que colocar por otros de mejor calidad. Bueno, ¿qué arena voy a utilizar para sellar? O sea, la que se va a colocar después de que he colocado los adoquines, o sea, para que se metan por las juntas. Esas juntas no deben de quedar abiertas, deben de quedar selladas. ¿Y cómo las sellamos? Con arena fina. Ojo, no se trata de echarle cemento, no le vayan a echar cemento. He visto que lo hacen, de nada le sirve. Esa no es la finalidad. No se trata de pegar los adoquines, no. Se trata es de sellarlos. ¿Y cómo los sellamos? Con una arena fina. Entonces vamos a utilizar un angeo de 8x8 y por ahí la cernimos. O sea, esta arena de sello es más fina que la de asiento. O sea, es diferente. Aquí vemos la granulometría de la arena de sello. Mucho más fina. Un metro cúbico de arena les alcanza para sellar 285 metros cuadrados. 285 metros cuadrados de área de adoquín. Hay que evitar que esa arena se moje, ¿no? Se humedezca. Por eso hay que tenerla cubierta, ¿no? Ustedes no pueden sellar con una arena húmeda, no, debe de estar seca, bien seca. La echan, la arena encima de los adoquines y la barren, empiezan a barrer para que la arena se meta por las juntas, para que se meta. Y luego compacta, luego compacta. No dejar demasiada cantidad de arena, ¿verdad? Porque puede ocurrir esto, ¿no? Que ustedes en esta parte estén ejerciendo mayor presión con la compactadora y vayan a hundir los adoquines. Entonces colocar la arena necesaria para lograr ese lleno de las juntas, ¿no? Ese lleno de las juntas. Entonces vuelvo y repito, colocamos arena fina y con una escoba vamos barriendo para que se vaya metiendo la arena. Entonces, ¿qué ocurre? Por encima le estamos metiendo arena y por debajo se ha metido la arena de la capa de asiento. Entonces estamos por abajo y por arriba. Si se coloca tanta arena de modo que se acumule sobre la superficie, la placa vibrocompactadora hundirá más los adoquines, que tienen mayor espesor de arena sobre ellos, por lo cual se debe utilizar una muy pequeña cantidad de arena sin que se pierda de vista las juntas. Para que penetre se debe acompañar de cepillado o barrido constante. Ok, luego de barrida la arena para que se penetre en las juntas, compactamos. Les damos unas 4 pasaditas, ¿no? En diferentes sentidos con la vibrocompactadora. Luego, después de una semana, vuelve y juega. Vamos a hacer mantenimiento de las juntas. Barremos otra vez con arena para que se siga metiendo. Y luego a la otra semana hacemos lo mismo, hasta que quede la junta bien sellada. Y eso lo tenemos que hacer frecuentemente con el transcurso del tiempo, porque con el agua lluvia, indudablemente va a estar lavando la arena de sello de las juntas. Entonces, el éxito está en un buen mantenimiento de los adoquines, ¿verdad? Estarlos sellando continuamente. Y donde haya un adoquín suelto, pues colocar ahí, porque donde se salga un adoquín, esto es como un juego de dominó, se levanta todo el pavimento, se levanta todo el adoquín. Luego se le hace un control, el mismo que se le hace a cualquier pavimento, ya sea de concreto asfáltico, ya sea en concreto hidráulico. Aquí nos van a permitir una tolerancia, ¿no? Máximo 1 centímetro, y eso para mí que es mucho, 1 centímetro. Pero eso se les permite. Ojalá no tuviera ninguna tolerancia, sea mínimo, cuestión de milímetros.
pero 1 centímetro es mucho, para mí es mucho. Permitir eso es mucho. Entonces colocamos un listón de 3 metros, eso es lo que se llama hacerle el control con una regla de 3 metros. Es una vara, es un listón de 3 metros, que lo colocamos en la superficie y vemos el perfil que va dejando, ¿no? Eso se lo hace en cualquier pavimento. Si ya no tenemos esta regla, pues utilizamos otros equipos más sofisticados. Es el perfilógrafo de California, ¿no? El que les había indicado en clases anteriores, ese me da el perfil de la superficie. Pero aquí es artesanal, ¿no? Con una reglita de 3 metros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Algo que no hayan entendido, por favor. Estos adoquines, estos concretos de los pavimentos en adoquines de concreto, son muy bonitos cuando se les da vida. Yo he visto pavimentos hermosos, con unos diseños espectaculares, haciendo uso de adoquines en colores. Hacen unas figuras, pero preciosas, preciosas. Entonces, fíjense que por lo general, este tipo de adoquín se lo hacen en urbanizaciones, ¿no? Le da más alegría. Pavimento en concreto hidráulico, un pavimento asfáltico, eso es frío, ¿no? Eso es muy frío. Pero un adoquín de estos, en colores, haciendo uso de adoquines de color, eso es precioso, precioso. E inclusive hay diseños que se hacen en computador, ¿no? Las figuritas que se van formando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Algo que no haya quedado claro. Entonces, pregunto, la capa de arena suelta, ¿cuántos centímetros debe tener? Entre 4 y 5. Entre 4 y 5. Que al compactarla, después de que se colocan los adoquines, debe de quedar entre 3 y 4. ¿Cuál es la finalidad de colocar esa capa? Que sirva de asiento a los adoquines. Por eso se llama capa de asiento de los adoquines. Entonces, cuando se compacta, esa arenita lo agarra, se mete por las juntas por la parte de abajo. Más la arena que eche por encima, entonces queda sellada la junta, completica. ¿En qué momento debemos compactar? ¿Cuándo debemos compactar? ¿Cuando he colocado la capa de arena suelta o cuando he colocado los adoquines y he colocado la arena de sello? ¿Cuándo debo de comenzar a compactar? Y cuando ya están puestos los adoquines y Cuando la están arena. puestos los adoquines y se ha barrido la arena de sello. Ahí empiezo a compactar. Entonces ustedes se van dando cuenta si le hace falta arena de sello. Están mirando, entonces echan un poquito más de arena y van barriendo. Y lo mismo que tienen que hacer después de una semana y después de la segunda semana también. Que la junta quede bien sellada. Quede bien sellada. ¿Cuándo utilizamos confinamiento transversal? Para pendientes mayores a 8%. Ok. Para pendientes mayores del 8%. Y para confinamiento longitudinal, ¿qué pendiente debe tener? Que tenga, ¿verdad? Todas deben de llevar, así sea que tenga pendiente fuerte o pendiente muy suave. El confinamiento longitudinal, ese sí es obligatorio, que pueden ser andenes o bordillos. Si le voy a construir bordillos, ¿cuánto debe de penetrar? Mínimo en la base. ¿Cuánto? 15 centímetros. 15 centímetros.
15 centímetros. Si el adoquín se va a confinar con una cuneta, ese adoquín, ¿cuánto debe de quedar por encima de la cuneta? 1.5. 1.5 centímetros, correcto. Que luego se densifica, lo principal es que no quede más abajo. El patrón más acostumbrado para colocar los adoquines, ¿cuál es? ¿Cómo llama? Lo que se comen algunas veces en el seco, ¿cómo llama eso? Espina de pescado, profe. Espina de pescado, que puede ser a la derecha o a la izquierda. ¿Hay que hacer juntas longitudinales en sentido paralelo a la circulación de la vía? ¿Sí o no? Cuando son los adoquines tipo 1 no se debe hacer longitudinales. Sí. Es que con los otros tampoco, no le forman tampoco juntas longitudinales, no le forman. Fíjense ahí. Espina de pescado nunca le va a formar juntas longitudinales. Lo máximo que le forma una junta es de 30 centímetros, pero nunca continuo. Nunca. Aquí tampoco. Cuando no son rectangulares, puede llevar el mismo patrón cuando cambia de dirección. Lo cual no es permitido cuando son rectangulares. Fíjense, los rectangulares no pueden llevar el mismo patrón, hay que cambiar. Solo forma junta aquí. Fíjense, esto no se hace. Esto no hay que formar esta junta porque no quedan trabados los adoquines, no quedan trabados. Hay que colocarlos en sentido transversal, ¿verdad? En sentido perpendicular al eje de la vía y cuando cambia de dirección lleva este patrón también en sentido perpendicular. Para los rectangulares. Para los de otra forma, no hay que hacer esto, se hace todo lo contrario, que lleven el mismo patrón, que de todas formas quedan trabados, quedan cruzados. La juntica entre adoquín y adoquín, máximo, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto? 2 milímetros. 2 a 3 milímetros. Entre más pequeñita, mucho mejor. Que solo permita la entrada de la arena, ¿no? Porque si la hace muy grande, no va a haber buen amarre estos. No va a haber buen amarre entre adoquines. Hay adoquines, como les decía, que ya tienen el topecito, ¿no? Ya tienen el tope, entonces ese mismo tope es el ancho de la punta. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, una pregunta, ingeniero. Sí. ¿Cuándo se debería utilizar pavimento articulado o en adoquines? Bueno, les decía, ¿no? Les decía a ustedes. Verán. ¿Qué resulta? Muchas veces se opina mal del pavimento articulado. Se dice que se desbarata. ¿Se desbarata por qué? Porque está mal construido. Porque estos adoquines también se han utilizado en puertos, en grandes áreas, en estacionamiento de aeropuertos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aguanta altas cargas. Lo que pasa es que acá, nosotros los adoquines, los dejamos entre comillas para la gente humilde, para pavimentarles unas callecitas, ¿verdad? Y les pavimentan mal. No le hacen mantenimiento. Donde se salga un adoquín y no lo vuelvan a colocar, se desbarata. Es como un juego de dominó. Cae una ficha, se fueron todas. ¿Okay? Ventajas. Ventajas con respecto a los otros tipos de pavimentos. Si usted tiene un pavimento en concreto hidráulico, un pavimento
en concreto asfáltico. Si usted va a meter una tubería, ¿qué tiene que hacer? Romper. Romper. Y hasta ahí llegó el pavimento. Porque eso luego reparado, mejor dicho, ese pavimento se seguirá dañando. En cambio, usted el pavimento articulado, si va a meter una tubería, ¿qué hace? Levanta los adoquines, hace la zanja, mete el tubo y lo vuelve a construir y coloca el adoquín encima. Este es el único adoquín, perdón, el único pavimento que se lo pueden llevar. Una anécdota, un señor alquiló una bodega bien grande y no estaba pavimentada. Dijo, yo le voy a gastar el pavimento y lo adoquinó. Cuando ya se fue, ya dejó de arrendar esa bodega, se lo llevó. Cogió los adoquines, los sacó y se los llevó. Entonces, por eso es que yo digo que este es el único pavimento que nosotros no lo podemos llevar debajo del brazo, lo podemos transportar. ¿Qué creen ustedes? Claro que no hay que hacer, no los estoy mandando. Hagan de cuenta que en la universidad la vía estuviera pavimentada con este tipo de adoquín. ¿Qué harían los estudiantes cuando se enfrentan con la policía? ¿Ah? Me gusta que se queden callados, por eso, eso es lo que no hay que hacer, ¿verdad? El estudiante, ¿qué es lo que hace? Desbarata el pavimento y se agarra a echar adoquín a la policía. Disculpa un minutico. ¿Alguna pregunta, señores estudiantes? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. En cuanto a costos, ¿qué podríamos decir de los pavimentos articulados? Pues que le digo, más económico, ¿no? Más económico. El más costoso de los tres tipos es el de concreto hidráulico, pero el costo hay que mirarlo desde otro punto de vista. Mayor costo al principio, pero en el mantenimiento es a largo plazo. Entonces ahí está recompensado. De pronto le puede resultar hacer una inversión al principio mayor y no al contrario, hacer una menor inversión y luego tenga que gastar en mantenimiento. A mí el que más me gusta por duración, indudablemente el de concreto hidráulico. El de concreto hidráulico. Si quiere por paisajismo, por belleza, por estética, indudablemente el adoquín, siempre y cuando utilice adoquines de concreto, de colores, haciéndole unas figuritas bien bonitas, eso queda precioso eso. Entonces cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con esto hemos terminado las capas de rodadura, ¿verdad? De los tres tipos de pavimentos. El flexible, el rígido y el articulado. Pues el semirrígido es un concreto asfáltico en el cual la base es el rigidizado, prácticamente lo mismo. La próxima clase ya entramos a tránsito, una variable importantísima que se tiene en cuenta para el diseño de los pavimentos, el tránsito. Y de pronto echemos unas 3 o 5 clases. Me gustaría hacer un taller presencial con ustedes. Voy a dictar unas clases de manera virtual, unas 3 clases. Pero sí me gustaría hacer un taller de manera presencial. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Hagan el esfuerzo. Porque se me dificulta hacerlo de manera virtual, hacer ese ejemplo de manera virtual.
escogeríamos un miércoles para hacerlo, ese taller. Piénsenlo. Ingeniero, yo creo que mejor sería eso un fin de semana, un viernes, porque miércoles tendríamos que viajar, pues los que vivimos lejos de Pasto. ¿Qué le digo? Pero a mí se me dificulta, a las 6 de la tarde se me dificulta hacerlo de manera presencial. Claro, entiendo. Se me Pues dificulta. tendríamos que acá ponernos de acuerdo con ¿cómo es? Con los Sí. demás estudiantes y ya le Pónganse de acuerdo. Voy a dictar unas 2 a 3 clases de manera virtual, doy lo general. Pero el taller necesita de mi explicación, así, de manera presencial. El taller. Ni Ingeniero, por más de que ustedes le saquen fotocopia, les envíe eso, no me van a entender. No lo van a entender. Se necesita de que yo esté presente para explicar. ingeniero, ¿y el taller sería de todo lo que hemos venido mirando hasta ahora? No, de lo de tránsito. De lo de tránsito. Ya entiendo, ingeniero. De lo de tránsito. Necesitaría que les digo, una tarde completa o 2 tardes, ya 2 horitas. Tengo que enseñarles a calcular el tráfico para un pavimento que le dijo, por lo general en concreto asfáltico, como de acuerdo a las normas sin vías y de acuerdo a las normas ICPC para pavimentos rígidos. Son 2 maneras de organizar el tránsito, diferentes, 2 maneras diferentes de organizar el tránsito. Entonces pensémoslo, me gustaría, mejor dicho, los que puedan, ojalá puedan todos. Los que no pueden, pues les enviaré las fotocopias, ¿no? Ahí. Pero si tratan de estudiarlo, me entenderán unas cosas, otras no me las van a entender. A no ser de que me pregunten, no me pregunten, pero ya habiendo leído el taller, habiéndolo leído porque el ejercicio está resuelto. ¿Verdad? Lo que pasa es que no puedo compartir pantalla porque no tengo esas diapositivas, no las tengo. ¿De acuerdo, muchachos? Listo, ingeniero. Ok, bueno, entonces, hemos terminado la clase. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias por estar presente en esta clase y me disculpan el inconveniente al inicio, pero eso lo vamos a superar en las demás clases. Hasta luego, muchachos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.